Está con nosotros el doctor Luis Guerrero Ortiz. Recibámoslo con un fuerte y caluroso aplauso. El tema que va a disertar en esta mañana se denomina Competencias y Evaluación Formativa, Currículo Nacional. Una vez más, el aplauso para el doctor Luis Guerrero Ortiz. Muchas gracias, colega. Muchas gracias. Voy a poner el cronómetro para no pasarme del tiempo. A ver. Esto es. Bien, buenos días. Buenos días con todos ustedes, colegas. Nos toca hablar de evaluación formativa en esta primera hora. Y yo no quiero empezar sin advertir una cosa que advierto siempre antes de empezar. Quizás lo que van a escuchar les sorprenda y les inquiete. Venimos hablando de evaluación formativa hace 10 años en el país, pero las ideas viajan de boca en boca y cuando llegan al oído del profesor, a veces ya no se reconocen. Esto ha pasado no solo con el concepto de evaluación formativa, ha pasado también con el concepto de proyectos, de metodologías activas, en general con el currículo. Entonces, cuando uno regresa a las fuentes, es decir, cuando uno regresa al currículo, y cuando uno examina los fundamentos pedagógicos que tiene, lo que allí se dice, uno se sorprende y dice, ¿cómo? ¿Así había sido? Eso no me habían dicho. Así es que yo de arranque les digo, esto es lo que va a ocurrir esta mañana. Empecemos. Si el amigo nos ayuda. Estamos. A ver. Tú me habías dicho que apunte allá. Listo. Ok. ¿Cómo evaluar formativamente? Empecemos por ahí. A ver, ¿qué cosa es la evaluación formativa? Miren, yo he compartido muchas veces la metáfora de este destacado intelectual suizo, Philippe Perrenot. Él dice lo siguiente: cuando un artesano elabora un objeto, como se aprecia en la foto, no deja de mirar lo que está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no se pone a ver televisión? Porque necesita saber si las cosas están yendo bien o si hace falta afinar la puntería, dice el doctor Perrenot. Es decir, si la vasija está saliendo chueca, si se está haciendo hueco, se tiene que dar cuenta en el instante. Y entonces él no continúa, él se detiene, arregla el problema y luego continúa. Esta facultad, dice el doctor Perrenot, de mirar lo que estamos haciendo y parar cuando vemos que no están saliendo bien las cosas para enmendar los posibles errores, es una facultad muy humana, la tienen todas las personas. Incluso los profesores, dice el doctor Perrenot con ironía, los profesores también las tenemos. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando estamos en el aula no la utilizamos. ¿Por qué dice eso? Porque en general, cuando las cosas no van bien en el aula, cuando los chicos no están aprendiendo, el profesor no se detiene, sigue adelante. Si evalúa y los resultados no son satisfactorios, el profesor no se detiene a examinar qué es lo que está pasando. Califica y sigue adelante. Y esto es una característica de los profesores en el mundo entero. Cuando el doctor Perrenot dice lo que dice, no está pensando en nosotros, están pensando los profesores en general. Porque esta característica de no parar si las cosas van mal y avanzar hasta terminar,
la tenemos todos los profesores porque es nuestro sello de fábrica. Así nos hicieron desde el siglo XVIII. Siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, esa ha sido la característica. Para el profesor en general, porque ese es el chip que nos instalaron, el plazo es lo más importante. El aprendizaje no. Un querido profesor mío de una maestría que hice en Chile nos decía: el profesor no se detiene a recoger muertos ni heridos, camina sobre ellos. Duro, ¿no? Pero es una comprobación. Este señor se llama Paul Black, es un destacado experto en evaluación formativa, un gran investigador. Y mira, tiene una otra metáfora, igual de elocuente, de la que les he compartido del doctor Perrenot. Él dice: cuando el cocinero prueba la sopa, está haciendo evaluación formativa. Cuando el comensal prueba la sopa, está haciendo evaluación sumativa. ¿Qué nos está queriendo decir? Que cuando el cocinero está preparando una sopa y la prueba y le falta sal, él no emite un juicio de valor sobre la calidad de la sopa. ¿Por qué razón? Porque la sopa no está lista, está en proceso. ¿Cómo va a adelantar un juicio sobre la calidad de una sopa que está todavía en la olla y en el fuego? Si le falta sal, corrige eso y le echa más sal. Se detiene a arreglar la falla y luego continúa. Cuando la sopa está lista y la prueba alguien, recién puede emitir un juicio de valor y decir: esta sopa merece A, merece B o merece C. ¿Por qué dice esto Paul Black? Porque en general, hablando de los profesores en todo el planeta, los profesores tendemos a adelantar juicios sobre el aprendizaje de nuestros alumnos cuando todavía están en la olla. Recién están aprendiendo, están haciendo sus primeros ensayos. Los calificamos. Todo el tiempo los calificamos. Sus habilidades todavía no están listas, están en proceso de maduración, pero adelantamos juicio sobre si merece A, B o C. Y lo único que estamos consiguiendo con eso, y es importante que tomemos conciencia de eso, es generando desmoralización. Desde el punto de vista, digamos, conceptual, se supone que la B, la C, significa un aprendizaje en proceso. Y yo les digo una cosa: nadie les va a entender eso. Para el padre de familia, una B, que es un 11, y una C es un 0,5. Y para los muchachos también. Una C es un jalado, aquí y en cualquier país del mundo. Y entonces, ¿por qué razón estamos haciendo eso? Yo sé, ustedes no lo deciden, se les pide que hagan eso. Pero, ¿nos podemos detener a pensar un ratito si eso es lo correcto? Si la consecuencia de hacer eso es positiva o no. Si eso está ayudando realmente a los muchachos a mejorar. Cuando Philippe Renaud dice: cuando el artesano elabora un objeto no para de mirar lo que hace para ver si va bien o no, y si no va bien se detiene, eso es evaluación formativa. ¿Sí? Si vemos que los chicos no están aprendiendo, yo me detengo a analizar la situación, porque tiene que haber una causa. Tengo que identificar la causa para poder corregirla. No puedo cerrar los ojos y seguir adelante. Pedro Ravela, ustedes lo conocen, es uno de los mayores expertos latinoamericanos
en evaluación formativa. Pedro dice, la evaluación formativa se centra en el proceso de aprendizaje. Me detengo un ratito en esas primeras palabras. La evaluación formativa se centra en el proceso de aprendizaje. Es decir, no se centra en el resultado, se centra en el proceso. No se enfoca en lo que ha hecho el estudiante, sino en cómo lo está haciendo. Un taller que hice a comienzos de este año en una región, me contaron, acá los profesores mandan tareas a sus alumnos y se van a tomar un café. La frase, me quedé con la frase, ¿no? Porque normalmente, cada vez que me ha tocado observar aula, efectivamente, cuando los profesores asignan una tarea a sus alumnos, se ponen a hacer otra cosa. Se ponen a escribir en la pizarra, a revisar cuadernos, ¿sí? Revisan su celular, o salen a la puerta a conversar con el colega de la otra aula, pero no miran cómo trabajan sus alumnos. Entonces, la evaluación formativa no se enfoca en el resultado, sino en el proceso, porque quiere ver cuánta habilidad están demostrando los muchachos al hacer las cosas. Lo que los chicos están aprendiendo, colegas, y nos está costando 10 años entenderlo, 30, desde fines de los 90, no son contenidos, son habilidades. Y las habilidades hay que ver cómo se manifiestan. Por eso dice, la evaluación formativa se centra en el proceso y busca proporcionar información que permita a docentes y estudiantes tomar decisiones para mejorar. La información que yo recojo de mis observaciones no son para saber qué nota le pongo, sino para saber qué necesidades tienen. Algunos trabajan bien, otros no. ¿Por qué? Tengo que saber en qué están fallando para saber cómo los puedo ayudar. Por eso, dice Pedro, la evaluación formativa debe ser un proceso continuo. Y aquí hay otro malentendido. La evaluación formativa es permanente. Pero, ¿cómo se ha traducido esto? Hay que calificar de manera permanente. Es permanente, ¿por qué? Porque todo el tiempo estamos recogiendo información de cómo van los muchachos. Simplemente. Por eso dice, se integra en la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que la evaluación formativa es una herramienta pedagógica. Nunca se ha concebido de una manera distinta. No es un mecanismo de carácter administrativo para registrar y reportar rendimiento. Eso no es la evaluación formativa. Eso es la evaluación sumativa. Y el hecho que yo use rúbricas, criterios y evidencias no convierte en formativa la evaluación. Porque uso rúbricas, criterios y evidencias, pero inmediatamente califico y reporto. Y sigo adelante con mi planificación. Eso es evaluación sumativa aquí en la China. Son dos las funciones que tiene la evaluación, la formativa y la certificadora. La formativa, como vengo diciendo, se le llama para el aprendizaje porque su finalidad es recoger información que nos ayude a saber cómo ayudamos y en qué a nuestros estudiantes para seguir mejorando. Por eso es para el aprendizaje. No es para el CIAGIE, es para mejorar el aprendizaje de mis estudiantes. Para eso recojo información. Por lo tanto, la evaluación formativa no pone nota. En cambio, la evaluación certificadora sí. Al cabo de un periodo en que mis estudiantes han tenido 1, 2, 3, 4, 5, varias oportunidades de poner a prueba la misma competencia, yo puedo decir, bueno, hasta aquí, en todo este trecho recorrido,
mis estudiantes tienen nivel 1, 2, 3, 4 en esta competencia. Ahí asigno la calificación, pero no a cada rato. ¿Por qué razón? Porque son habilidades las que están en juego y las habilidades necesitan práctica. Nuestra selección no clasificó para el Mundial. Ok. Pero miren ustedes, cuando una selección se prepara para competir en un campeonato mundial, tiene varios partidos de práctica. 10, 12 partidos de práctica con distintas selecciones, ustedes lo saben. ¿En qué momento el entrenador y la opinión pública y la prensa especializada puede decir si esa selección está en condiciones, de competir y de poder clasificar para el Mundial? ¿Después del primer partido? ¿Después del segundo partido? ¿Después del tercer partido? No, después que termina la serie. Por eso el entrenador no le pone nota a sus jugadores después de cada partido, así hayan perdido, porque están en proceso de aprendizaje. Están madurando su habilidad para jugar juntos. ¿Qué cosa hace el entrenador? Registra aciertos y errores. ¿Para qué? Para entrenarlos en los aspectos en que tienen que mejorar. Solo al final de la serie de partidos de práctica, él puede decir, yo creo que podemos clasificar o está difícil que clasifiquemos porque esta selección no cuaja. Entonces, esa es la gran diferencia cuando el objeto de aprendizaje no son contenidos de información, sino habilidades. Entonces, la dificultad que tenemos los profesores en todas partes es que la evaluación, desde que existen los sistemas educativos en el mundo, han sido siempre sinónimo de calificación. Cuando estábamos en el colegio y nos decían que tocaba evaluación, eso era examen y eso era nota. Nunca ha significado otra cosa. La evaluación formativa ha entrado en las políticas públicas, al menos en nuestro país, recién en el 2016, y en general en muchos países del mundo en la década de los 90 en adelante. Pero hasta antes de eso, evaluar era calificar. Una vez, en un taller con colegas, donde hablábamos de estos temas, un profesor se sorprendió y me dijo, ¿cómo? Me dijo, entonces, si yo evalúo y no califico, ¿entonces para qué evalúo? Le parecía una cosa absurda, evaluar y no calificar. A ver, hay tres conceptos que sabemos o necesitamos saber relacionar. Medir. Cuando yo mido, uso un instrumento para saber cómo van mis alumnos. Ok. Recojo información a través de un instrumento. Estoy midiendo sus habilidades. Si yo mido, inmediatamente asigno una letra, estoy calificando. Cuando yo mido y califico, estoy haciendo evaluación certificadora o sumativa. No importa si usé rúbricas, no importa si usé evidencias. Yo recojo información con algún instrumento, califico, eso es sumativo. ¿Qué pasa si en vez de hacer eso, lo que hago yo es, me detengo a explicar cuáles son las razones por las que mis alumnos, algunos están bien y otros no? Porque tienen que haber causas. ¿Dónde pueden estar las causas?
De repente están en los propios muchachos, tienen dificultades. De repente están en mí, porque no he sabido identificar esas dificultades y no he sabido responder a ellas de manera pertinente. Pero alguna razón tiene que haber, la tengo que encontrar, no suponer, sino buscar para saber cómo los ayudo. Cuando yo recojo información a través de un instrumento y me detengo a explicar las razones de las diferencias que esa evaluación ha mostrado, lo que estoy haciendo es evaluación formativa. Entonces ustedes se dan cuenta que si yo me apresuro a calificar, la evaluación formativa no existe. No existe. Calificar cada sesión es cerrarle las puertas a la evaluación formativa. Absolutamente. Y créanme, ustedes pueden traer aquí cualquier experto en evaluación formativa de cualquier país del mundo y les va a decir lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con los sistemas educativos en general? Tienen una obsesión por demostrar eficiencia. ¿Y cómo se demuestra eficiencia? Un profesor que logra aprendizajes cada 45 minutos. ¿Sí? Cada 45 minutos un aprendizaje. Lo que estamos produciendo cada 45 minutos no es un aprendizaje, sino una nota. Pero a efectos prácticos, para las estadísticas, aparece como que el sistema está funcionando eficientemente. ¿Sí? Porque todos los profesores de todo el país están reportando notas cada 45 minutos. Caramba, qué bien funciona el sistema. Eso no es correcto, colegas. Porque aquí lo que estamos sacrificando son los aprendizajes. Estamos simulando aprendizajes. Y por eso cuando viene la ENLA y le aplica una evaluación a los chicos, salen como salen. Medir, calificar, tiene como finalidad reportar al sistema los resultados. Pero medir y explicar tiene como finalidad tomar decisiones pedagógicas. Evaluación auténtica. Ustedes habrán escuchado esa frase, ese concepto. ¿Qué tiene que ver la evaluación auténtica con la evaluación formativa? Bueno, yo les digo, tiene todo que ver. ¿Por qué razón? Pero Ravela dijo una vez una gran verdad. Si yo estoy enseñando contenidos en la expectativa que el estudiante los recuerde, la evaluación formativa no tiene nada que hacer ahí. La evaluación formativa sirve para ayudar al estudiante a madurar en sus habilidades, no en su memoria. Entonces, por eso es que la evaluación formativa juega en pared con el concepto de evaluación auténtica. Preguntémosle a doña Rebeca Anijovic. Rebeca dice, la evaluación auténtica proporciona instrumentos que van más allá del análisis del conocimiento declarativo. Es decir, ¿sabes o no sabes? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Es decir, los aspectos conceptuales que los alumnos enuncian. ¿Por qué? Porque la evaluación auténtica, ¿qué es lo que incluye? La observación y la valoración de lo que los estudiantes demuestran saber hacer, saber pensar y saber resolver. ¿Y eso cómo lo consigue? Planteándole retos. A ver, resuélvelo. Usa tu cabeza. Demuéstrame tus habilidades. Eso es evaluación auténtica, cuando el estudiante enfrenta problemas que son de verdad. Entonces, bueno, tiene que exigirse a sí mismo. No va a seguir una secuencia de instrucciones elaboradas por su docente. Va a tomar decisiones propias, aun si se equivoca, porque estoy poniendo a prueba sus habilidades. Entonces, eso es lo que garantiza que los aprendizajes se logren por comprensión.
Por comprensión. ¿Por qué? Porque el alumno aprende razonando, pensando, ¿sí? Movilizando pensamiento crítico. Rebeca dice, cuando los alumnos muestran cómo están utilizando sus conocimientos en distintos contextos, pueden dar cuenta de lo que están haciendo y formularse preguntas. Entonces se obtiene información sobre sus maneras de comprender. Cuando un estudiante resuelve un problema, nosotros le preguntamos, explícame, ¿cómo hiciste para resolverlo? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Por qué pensaste hacerlo de esta manera? ¿Se te ocurrió hacerlo de otra? ¿Por qué elegiste esta? ¿Tuviste dificultades en el proceso? ¿Tuviste algún dilema? ¿Qué decisión tomaste? ¿En base a qué argumentos? Porque cuando el estudiante responde cómo y por qué hizo lo que hizo, está demostrando que lo ha hecho de manera reflexiva, porque está manejando bien los conocimientos que ha investigado. No se limita simplemente a recitar un concepto. Entonces la evaluación auténtica coloca a los muchachos delante de problemas que no tienen solución conocida y que no pueden ser copiados de ninguna fuente. Por lo tanto, no le queda más remedio que usar su cabeza e investigar. Cuando la evaluación es auténtica, la evaluación formativa tiene lugar. Y Pedro va a decir, efectivamente, la evaluación es auténtica cuando las actividades que les proponemos a los muchachos son similares a las actividades que llevan adelante las personas en la vida cotidiana. No son inventadas por nosotros, son cosas que están pasando. Son cognitivamente complejas, no se resuelven, insisto, transcribiendo información de una fuente. Son capaces de despertar el interés de los muchachos y convertirlo en parte activa del proceso de generación del conocimiento. ¿Cómo en parte activa? ¿Cómo así? Porque va a investigar, pues. Es decir, no le vamos a dar la respuesta. Ellos van a investigar para recoger información que les permita construir una respuesta. Ya vamos a ver ejemplos de eso. A continuación. Cuando decimos que hay que partir de problemas que los reten a pensar, nosotros tenemos una gran dificultad. Porque miren una cosa, desde que existen los sistemas educativos en el mundo, la educación ha sido siempre deductiva. ¿Cómo así? Porque el profesor entregaba conocimientos y después pedía que los apliquen en un ejercicio para reforzar el contenido. Eso es la lógica deductiva del aprendizaje, que va de arriba hacia abajo, de los grandes conceptos, de las grandes verdades, para que se instalen en la cabeza de los alumnos. Cuando estamos hablando de evaluación auténtica, estamos hablando más bien de un aprendizaje de carácter inductivo, es decir, al revés. Partir de problemas, no de conceptos, sino de problemas que los estudiantes tengan que analizar e investigar para poder resolverlos. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? No hay tradición de eso. Nosotros no hemos estudiado en el colegio de esa manera. Y en la educación superior es muy probable que tampoco. Entonces, ¿de dónde nos agarramos? Tenemos dificultades para formular problemas que sean genuinamente problemas. ¿Y qué es lo que en general yo veo que tendemos a hacer? A formular problemas generales que sirvan para contextualizar el contenido de la sesión. Pero no son problemas que los estudiantes deban analizar y resolver de manera autónoma. Porque por lo general, las situaciones significativas que yo suelo revisar terminan en un contenido. Entonces, ¿ejercicio o problema? El término ejercicio lo conocemos.
porque cuando hemos estado en el colegio, hemos estado haciendo ejercicios la vida entera. Remite a la aplicación de conceptos o procedimientos conocidos en situaciones conocidas. No, son rutinas. No hay nada que investigar. Es aplicar, 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 para que se te quede, ¿no es cierto? Un problema, en cambio, nos coloca frente a una situación que carece de solución. Y por lo tanto no nos queda más remedio que activar la cabeza. Miren, ¿recuerdan ustedes este hecho? Mayo del 2021 hubo, quizás algunos lo recuerdan, en algunos distritos de Lima metropolitana, una tormenta eléctrica. Y ustedes saben que eso técnicamente es imposible. En Lima tormentas eléctricas no hay. No hay las condiciones climatológicas ni geográficas que hagan posible ese fenómeno. Y sin embargo, se produjo. Ese es el hecho. Es un hecho concreto, es un hecho real. Eso pasó y obviamente causó sorpresa y alarma en la gente. ¿Qué hizo posible un fenómeno que parecía imposible? Esa pregunta no se responde copiando. ¿En qué fuente está la respuesta? Los chicos tienen que investigar cómo se producen las tormentas eléctricas, cuáles son las condiciones que hacen posible una tormenta eléctrica, por qué una región como Lima no es propicia para las tormentas eléctricas, y además tienen que investigar qué cambió en mayo del 2021 en las condiciones ambientales de esa región para hacer posible un fenómeno absolutamente improbable. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser construida, no copiada. Ahora miren, este sí es un ejercicio. El agua es un recurso muy importante tanto para la vida como para el desarrollo de las actividades económicas. Sin embargo, las acciones poco responsables de la gente en la forma como la obtienen, la transportan, la usan o la desechan, hacen que este bien sea cada vez más escaso. Ese es el problema planteado. ¿Cuál es el reto? ¿Qué acciones propongo para hacer uso responsable del agua en casa? ¿Por qué esto no es un problema y solo es un simple ejercicio? Porque la respuesta a esa pregunta ya se conoce, ya existe. Hay 1 millón de fuentes que nos dicen cómo ahorrar agua en la casa. No hay necesidad de investigar. Hay que ir a la fuente y copiar la respuesta y traerla al salón. Y los 30 muchachos que tenemos como alumnos van a traer la misma respuesta. Se plantea un problema de carácter general, porque acá no dice eso dónde está pasando. Dicen el agua es un recurso escaso, la gente la desperdicia, pero ¿dónde pasa eso? No lo dice. Es un planteamiento absolutamente genérico, que tiene como intención plantear un contenido. Que los chicos aprendan cómo ahorrar agua en la casa, porque tienen que saberlo. Es un ejercicio. No hay necesidad de activar la cabeza, solo encontrar la fuente y copiar la respuesta. ¿Y qué dice el currículo sobre evaluación formativa? Miren, el capítulo de evaluación formativa hace 7 recomendaciones. La primera es casi un ruego. Yo siempre he contado que cuando se estaba elaborando este capítulo del currículo nacional, esta primera recomendación que les voy a explicar no estaba. Varios insistimos en ponerla. Algunos colegas pensaban que no era necesario porque era obvio, ¿no? Era de sentido común. ¿Cómo vas a evaluar una competencia si no sabes qué significa? Pero insistimos en ponerla. Por eso es que la primera recomendación es, antes de evaluar una competencia,
por favor, dése un tiempo para leer qué significa. Porque usted no puede evaluar lo que no sabe, lo que no conoce. Esta recomendación es tan importante, colegas, que pasar por alto esta recomendación es lo que causa un montón de problemas. Yo les digo, ejemplos, hay muchos. El típico, comunicación oral. Hay una legión de colegas nuestros en todo el país que está convencidísimo que comunicación oral es expresión. Oralidad. Eso es hablar. Y piensan que se trata de que el chico aprenda a expresarse. Falso. Eso lo dice el currículo. Comunicación oral es comunicación eficaz con el otro. No tiene nada que ver con expresarse bonito, pero nada que ver. Pero ¿por qué muchos profesores evalúan esa competencia pidiendo a los chicos que expongan algo o que reciten un poema? Porque no han leído lo que significa. Por eso es que la primera recomendación es esa. Lea, por favor, entérese qué significa la competencia antes de evaluarla. La segunda, ya leyó la definición, ya se enteró qué significa. Genial. Ahora, por favor, lea los estándares. Porque el estándar va a decir, de esa definición general de la competencia, ¿qué es lo que se esperaría que sus alumnos demuestren según el ciclo en el que están? Los estándares se pusieron en el currículum con ese propósito, que el profesor no sufra interpretando la competencia de acuerdo a la edad de sus alumnos. Aquí te dice el estándar, ¿cuántos años tienen tus muchachos? ¿En qué ciclo están? A esta edad, en este ciclo, lo que se esperaría que demuestren es esto. Y te lo describe de una manera concreta y precisa, para que no quede lugar a ninguna duda. Entonces, lo tercero es, si ya leyó la definición de la competencia, ya la entiende, ya leyó el estándar, ya sabe de todo eso qué es lo que se espera que sus alumnos demuestren en el ciclo en el que usted está trabajando, ahora diseñe una situación significativa. Pero una situación significativa que permita que los estudiantes pongan en juego la competencia completa. No un pedacito de la competencia, no una capacidad priorizada, no un desempeño, la competencia entera. Porque el objetivo es que los chicos desarrollen competencias y por lo tanto el objeto de evaluación son las competencias. Se ha generalizado la idea de que yo puedo priorizar capacidades. Eso el currículo no lo dice en ningún lado, al contrario, dice no hagan eso. Nota a pie de página. ¿Por qué hacemos eso? Otra vez, ¿no? Este afán del sistema por producir, ¿no? A ritmo acelerado, calificaciones que simulen aprendizajes. Muchos profesores dicen, pero en 45 minutos la competencia no me entra, ¿no? Es muy grande. Entonces, ¿qué hacen? La parten. Un trocito enseño ahora, otro trocito otro día. Es que el problema está en esa cápsula de tiempo. ¿Quién ha dicho que en esa cápsula de tiempo se puede aprender cualquier cosa? ¿Por qué? Ustedes cuando cocinan, ¿cuánto tiempo invierten en preparar un almuerzo? Ustedes me van a decir, bueno, depende de lo que voy a cocinar, ¿no? Yo no uso el mismo tiempo ni el mismo procedimiento para preparar un plato. Si es arroz con huevo, es usted en media hora. Si es una pachamanca, díganme ustedes cuánto tiempo se van a demorar. Entonces, uniformizar procedimientos y plazos para lograr un objetivo, eso no existe en ninguna profesión. ¿Cuánto tiempo se queda un médico en una sala de operaciones? Ustedes me dirán, depende pues de cuál sea el estado del paciente. Al director de ningún hospital se le ocurriría uniformizar los plazos para estar en el quirófano. Ningún médico haría caso. El médico se queda el tiempo que el paciente necesite.
Pero entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros? A ver, el estudiante tiene que aprender a amarrarse a los zapatos, sesión de 45 minutos. Ahora tiene que aprender a volar un avión, sesión de 45 minutos. ¿Tiene lógica eso? No tiene lógica. Sustento pedagógico no tiene. Pero como eso se ha universalizado, el profesor siente que no le queda otra que partir la competencia en pedacitos y enseñarla a pedacitos. Y el currículo te lo dice en todos los tonos. No se nos ocurra hacer eso. Pues eso es lo que estamos haciendo. Y después le echamos la culpa al currículo. Cuarta recomendación. Haga sus instrumentos de evaluación, pero miren, esta cuarta recomendación es bien interesante. Haga sus instrumentos de evaluación. Ya leyó la competencia, ya la entiende, ya leyó el estándar, genial. Ya diseñó una situación significativa que permita que la competencia entera pueda ser movilizada. Perfecto. Ahora haga su instrumento de evaluación. ¿Para evaluar qué? La competencia. No un desempeño precisado, no una capacidad priorizada, la competencia. Y por lo tanto, ese instrumento tiene que tener criterios que permitan reconocer cada una de las capacidades de la competencia. No existe en el currículo ningún pasaje donde diga que lo que se evalúa es un desempeño o una capacidad priorizada. No existe. El currículo dice, lo que tienen que aprender son competencias, lo que hay que evaluar son competencias. Y se evalúan enteras. Por eso, y eso vamos a hablar después, el currículo dice, usen metodologías activas, trabajen con proyectos, trabajen con aprendizaje basado en problemas, hagan estudios de casos, porque las metodologías activas te dan un margen de tiempo mayor. Número 5. Cuéntele a sus alumnos cuáles son los criterios en base a los cuales usted los va a evaluar. Esto se los va a decir todos los expertos, como les digo, de evaluación formativa en el mundo. Los muchachos tienen que saber cuáles son los criterios de evaluación. Y acá una alerta, porque en todo el mundo, está esto harto investigado, los profesores tienen una tendencia que viene del pasado a confundir el aprendizaje con la actividad. Y lo que califican es el cumplimiento de la actividad, no el aprendizaje. Si el chico cumple con la actividad, suponen que ya aprendió. Ustedes conocen, en materia de proyectos, los proyectos que están en el top 10, digamos, a nivel nacional, son los biohuertos. En muchos casos que me ha tocado acompañar esos procesos, la tendencia de nuestros colegas es a calificar el cumplimiento de las actividades asignadas. Remover la tierra, sembrar, fumigar, cosechar, regar. Si no cumplen, tienen C. Si cumplen, tienen A. ¿Y el aprendizaje? Es que si hacen eso, suponemos que ya está logrando el aprendizaje. La tendencia a confundir cumplimiento de la actividad con aprendizaje está generalizada en el mundo. Por eso es que en la evaluación formativa dice, pongamos freno a eso. Una actividad, colegas, una actividad puede resultar mal. La actividad puede resultar con errores. Y eso no quiere decir que los estudiantes no hayan aprendido. Miren la historia de la ciencia. La historia de la ciencia, los grandes descubrimientos de la ciencia, el camino que llevó a estos descubrimientos está lleno de errores. Pero los científicos aprendían de cada error dejaba una lección. Por eso es que volvían a intentarlo de una manera distinta y no cometían el mismo error. Por eso es que la actividad puede salir mal y sin embargo los chicos pueden haber aprendido. Pero si la actividad salió mal, le ponemos C. Tiene que salir perfecta. Por eso es importante que los chicos conozcan cuáles son los criterios que permiten reconocer la competencia que deberían estar demostrando. Y los criterios salen del estándar, ya lo vamos a ver. Eso lo dice el currículo en todas las letras.
Claro, supone que el profesor logre identificarlos y que logre comunicarlos con sencillez a sus estudiantes, de acuerdo con su edad. No digo que esto sea fácil, colegas, pero hay que intentarlo, porque es indispensable. Recomendación número 6, las evidencias. A veces me preguntan muchos colegas, profesor, el producto es la evidencia, ¿no? Evidencia y producto son sinónimos. Y yo tengo que decir, lamentablemente, que no. ¿Por qué? Ustedes ven películas policiales, seguro. ¿Qué es una evidencia? Cuando un detective le dice al otro, tú no puedes acusarlo sin evidencia. La evidencia es una prueba. ¿Cuál es la prueba que el estudiante ha logrado una competencia? En realidad, no hay una prueba, hay pruebas en plural. Porque la competencia es una habilidad compleja que encierra otras. No hay una sola evidencia que me permita a mí comprobar que la competencia está lograda o no. Yo sé, al profesor se le dice que ponga una evidencia, pero eso a mí me suena a lo que se hacía hace 50 años, ¿no? Es decir, le mando un trabajo a mis alumnos, su trabajo final, y en base a ese trabajo yo deduzco si aprendió o no aprendió. Un trabajo. Entonces, una evidencia. No, pues. Indaga con el método científico, tiene 5 capacidades. El chico hace una investigación. Pueden haber capacidades donde ha demostrado muchas fortalezas y otras donde ha mostrado debilidades. ¿Hay una sola prueba que me permita a mí saber qué nivel de competencia tiene? No. Tengo que recoger evidencias en cada fase de la investigación de cómo está demostrando cada capacidad. Obviamente, eso no lo puedo hacer en 45 minutos. Por eso yo les digo, ¿no? El problema aquí son los 45 minutos. Porque el chico quiere aprender a indagar con el método científico. Fantástico. Eso abre un proceso, pues. En 45 minutos nadie investiga nada. Entonces, las evidencias están profundamente conectadas con los criterios de evaluación. Y por último, la retroalimentación. El currículo te dice, si ha hecho usted todo lo anterior, ya tiene información. Por lo tanto, ya sabe qué alumnos están demostrando fortalezas o debilidades en una determinada competencia. Entonces ya sabe quién necesita una retroalimentación formativa y en qué. Pero como usted ha reflexionado sobre las causas, es posible que esa información lo retroalimente a usted como profesor también. Porque podría ocurrir que las dificultades de sus alumnos tengan que ver con lo que usted ha hecho o ha dejado de hacer. Pueden haber, y esto ocurre siempre, colegas. Los chicos llegan a un ciclo y a un grado, no llegan nivelados. El aula homogénea no existe, no existió jamás. Los chicos llegan siempre, unos más adelante, otros más atrás, por una serie de razones. Pero ¿qué pasa si yo ignoro esas diferencias y hago lo mismo con todos? Los que están más atrás se van quedando más atrás, más atrás, más atrás. Entonces puede haber ocurrido que yo no he notado esas diferencias y por lo tanto no les he dado las oportunidades que necesiten. Entonces, los resultados de mi evaluación me están retroalimentando a mí como profesor. Y yo ya tengo más claro qué es lo que tengo que enmendar. Y modifico mi planificación, porque el currículo te dice, la planificación es una hipótesis de trabajo. Usted la puede cambiar cada vez que identifique la necesidad de hacerlo. Los estándares. Miren, 3 cosas sobre los estándares. Fuente, currículo nacional.
Los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. Me detengo ahí. Los estándares constituyen criterios precisos y comunes. ¿Por qué el currículo no dijo los desempeños constituyen criterios? Porque los desempeños, cuando pusimos los desempeños, no fue con la intención que sean criterios de evaluación, sino simplemente ejemplificaciones del estándar, nada más. Y entonces el currículo es muy claro, los estándares constituyen criterios precisos y comunes. Pero dice algo más. Sirven para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca cada estudiante de alcanzarlo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo explico esto en otros espacios, no falta un profesor que me dice, pero profesor, pero es que el estándar es para el ciclo. En el grado yo tengo que usar los desempeños. ¿En qué parte del currículo dice eso? Lo que está diciendo, lo que estamos leyendo aquí es lo contrario. Me sirve no solo para saber si el chico logró la meta, sino para saber a qué distancia está, cerca o lejos. ¿Se está acercando? ¿Se está alejando? ¿Cómo puedo saberlo si no los utilizo a lo largo del ciclo? La idea de que el desempeño tiene que servir para el grado nos viene del currículum por objetivos, porque cada grado tenía sus temas. ¿Cuál es el tema que yo tengo que enseñar en el grado? Acá el desempeño dice de tercer grado es esto, eso enseño. Trasladamos el enfoque de un currículo por objetivos a un currículo por competencias. Y creemos que los desempeños son el temario. Y entonces los tengo que distribuir por grado. Y el currículo te dice, no es así. Si yo tuviera una máquina del tiempo y pudiera regresar al 2016, yo le diría a mis compañeros, saquen los desempeños de ahí, porque van a hacer más mal que bien. Vengo del futuro, se los garantizo. Segunda idea, los estándares de aprendizaje son los referentes para la evaluación de los aprendizajes, tanto a nivel de aula como de sistema. La ENLA quiere evaluar aprendizajes, tiene que usar los estándares. El profesor quiere evaluar a sus alumnos, tiene que usar los estándares. ¿Qué pasa si el profesor evalúa en base a desempeños y el ministerio viene y evalúa en base a estándares? Bueno, ahí tienen los resultados. Estas incongruencias, colegas, se han normalizado. Es decir, hay situaciones absurdas que, como se han vuelto normales, ya no las reconocemos como absurdas. Nos parece que no, es que así es, ¿no? Así nos han dicho que es. Tercera idea. Asimismo, los estándares sirven como referente para la programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar competencias. O sea que cuando yo planifico, ¿no tengo que usar los desempeños? No, señor, tienes que usar los estándares. Te lo está diciendo el currículo. Y entonces, ¿qué son los desempeños? Bueno, también si tuviera la máquina del tiempo, volvería al 2016 y les diría, colegas, hay que explicarlo más. Hay que explicarlo más y mejor, porque se va a malinterpretar. Pero ¿qué dice el currículo? Los desempeños son descripciones específicas que ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar la meta cuando la han logrado. Ilustran algunas. La palabra ilustrar acá es la clave. Ilustran, explican, aclaran, esclarecen, ejemplifican. Eso es lo que quiere decir. El desempeño se puso por si acaso los profesores no entendieran lo que decía el estándar, porque el estándar en algunos casos utiliza palabras técnicas. Ya, para que el profesor no se haga paltas, el desempeño te puede poner un ejemplo, te da una explicación. Genial. Esto quería decir, listo. Ya está. Esa es la función del desempeño. Nunca fue otra. Por eso dice, ilustran algunas. Porque cuando alguien pone un ejemplo, no pone un ejemplo sobre todo. La abuelita no decía, para muestra basta un botón. No tiene que darte la camisa entera.
Entonces, son ejemplos de algunas posibilidades entre muchas otras posibles. El desempeño no tiene carácter normativo. Su función es simplemente ilustrativa. No importa quién les diga lo contrario, colegas. No importa si venga el Papa y se los diga. Ustedes van a decir, su santidad, lo siento, pero el currículo dice otra cosa. ¿Qué más dicen? Mira, la 094, la norma de evaluación, no tienen carácter exhaustivo. No pueden tenerlo, pues si son ejemplos. Más bien ilustran algunas situaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso. Y mira lo que dice, se encuentran a modo de ejemplos ilustrativos en los programas curriculares de nivel. Se encuentran a modo de ejemplos ilustrativos. No hay forma de interpretar esto de otra manera, a menos que no lo hayamos leído. Muchos colegas, por ejemplo, sacan el programa curricular de secundaria y dicen, pero acá dice que las evidencias hay que evaluarlas en base a los estándares y o desempeños. El programa curricular, pero el programa curricular es un desprendimiento del currículo. Para entender esa frase, yo tengo que haber leído el currículo, porque el currículo ya te dijo de dónde salen los criterios y cuál es la función del desempeño. Entonces, el IO solo te confunde si no has leído el currículo, porque crees que los puedes usar de manera indistinta. Es que no es así. Si el desempeño pone un buen ejemplo y te aclara, muy bien, es I. Pero si el ejemplo del desempeño no te ayuda, y hay desempeños muy mal formulados, porque se hicieron a contrarreloj, entonces tú dices, el estándar es suficientemente claro. Entonces es O. Y esta es la otra gran confusión. Una vez un colega me dijo, en mi institución educativa, profesor, nosotros enseñamos con un método mixto. Así le digo, ¿y cómo es eso? Sí, me dice, nosotros enseñamos competencias y también contenidos. Cuando yo escucho eso, entiendo de dónde viene. Lo he explicado muchas veces y no me cansaré de insistir en esto. A lo largo de 300 años, desde que los sistemas educativos aparecieron en el mundo como sistemas nacionales, a cargo de los estados, en la segunda mitad de la Europa del siglo XVIII, los conocimientos se aprendían por recepción y aceptación pasiva. Alguien que era el poseedor del conocimiento te los daba, tú los metías en la cabeza y después los reproducías tal cual. Eso ha sido la manera de relacionarnos con el conocimiento a lo largo del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX. Se naturalizó. Cuando con las reformas curriculares de fines del siglo XX, lo que se replantea es esa manera de relacionarse con el conocimiento, porque ese procedimiento es un procedimiento dogmático. Tú recibes las verdades indiscutibles de una persona y te las aceptas y las repites. Ahí no hay pensamiento crítico. Tú te pasas los conocimientos sin masticar. Lo que dice el profesor es ley, lo que dice el libro es ley. ¿Qué dice la competencia de lectura? Número 1, recuerda lo que dice el texto. Número 2, interprétalo. Número 3, opina sobre lo que dice. La competencia de lectura activa el pensamiento crítico del chico. Entonces, un currículo por competencias no ha puesto de costado el conocimiento. Lo que ha puesto de costado es un procedimiento de acercarse al conocimiento y lo ha reemplazado por otro. ¿Qué dice el currículo sobre eso? Construir el conocimiento en contextos reales o simulados implica que los estudiantes
pongan en juego sus capacidades reflexivas y críticas. Cuando yo planteo una situación significativa que habla de los desastres ocasionados por los fenómenos naturales, y luego planteo como reto qué es un fenómeno natural y cómo se previenen sus desastres, y luego asigno como tarea que lean un texto donde dice cómo se previenen los desastres ocasionados por fenómenos naturales, y le pido que haga una cartilla con recomendaciones para prevenir los desastres ocasionados por fenómenos naturales. ¿Está movilizando reflexión crítica? ¿El chico está investigando? ¿Está razonando? ¿No? Está copiando. Está copiando. Es contenido. Y es un contenido del que se va a apropiar transcribiendo información de una fuente. Entonces ahí no se moviliza reflexión crítica. Pedro Ravela dice que los profesores en general en América Latina, que es donde él ha investigado, tienden a proponer ese tipo de actividades simples que se resuelven transcribiendo información. ¿Por qué? Porque les permite avanzar más rápido. Porque si permite que los chicos reflexionen, analicen, discutan, debatan, no, se les acaba la sesión y no han terminado. Construir el conocimiento entonces significa aprender a partir de la experiencia, identificando problemas, investigando sobre ellos, formulando hipótesis, comprobándolas en la acción. La diversidad de conocimientos, dice el currículo, necesita aprenderse, sí, pero de manera crítica, indagando, produciendo y analizando información, siempre de cara a un desafío y en relación a una o más competencias. Es decir, la importancia del conocimiento sigue siendo central. Lo que ha cambiado es la manera de aproximarse al conocimiento, de apropiarse del conocimiento, de una manera más reflexiva, más crítica, con una investigación de por medio, no transcribiendo información. ¿Por qué es formativa? Y entiendo que debo ir terminando porque ya sonó mi alarma. Es formativa porque, dice el currículo textualmente, es un proceso sistemático donde se recoge información. ¿Con qué finalidad? De contribuir oportunamente a mejorar el aprendizaje. Por eso yo les decía al comienzo, yo quiero que ustedes, por lo menos en esta primera hora de la mañana, tengan conocimiento con la fuente, qué dice el currículo. Pero, ¿cuál es el fundamento pedagógico que tiene? Para que no piensen que lo que dice el currículo es una arbitrariedad. Por eso les he citado muchos autores, muchos investigadores, muchos pedagogos que son referentes sobre el tema en el mundo, para que vean que lo que dice el currículo no es un disparate, tiene sustento. La evaluación formativa enfocada en competencias busca en diversos tramos del proceso valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que significan retos genuinos para ellos. En otras palabras, yo no puedo saber si el estudiante está demostrando competencia si no veo cómo afronta y resuelve un reto genuino, un problema que no tiene solución. Hagamos una síntesis y ahí con esto cierro. Número 1, ¿qué cosa evaluamos? Según el currículum, desde un enfoque formativo, evaluamos competencias. No evaluamos desempeños ni capacidades priorizadas, evaluamos competencias, es decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades. Eso es así, el currículo lo reitera una y otra vez. Segundo, el todo de las partes. La adquisición por separado, dice el currículo, de las capacidades de una competencia, no equivale al desarrollo de la competencia. Ser competente es más que eso, es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. Tercero, ¿de dónde partimos? De un problema, de un desafío diseñado con intención pedagógica, que se caracterice por despertar inquietud, curiosidad, interés en los estudiantes, porque sólo así podrá representar un desafío y motivarlos a poner en juego todas sus capacidades. ¿Con qué criterios se evalúan las competencias tomando como referente los estándares de aprendizaje?
porque constituyen criterios precisos y comunes. Y finalmente, ¿para qué evaluamos? Para lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje. Al tomar conciencia de sus dificultades, necesidades y fortalezas y aumentar su confianza para asumir desafíos. Es decir, yo evalúo no para bajarles el moño a mis alumnos, para asustarlos, para motivarlos por el miedo, para que se esfuercen más, sino para fortalecer su autonomía y la confianza en sí mismos. Podría hablar un par de horas más sobre esto, pero lo dejamos ahí. Gracias, colegas.